como les comenté anteriormente, si yo quisiera hacer un entrenamiento solamente con los equipos que entran a reparar o con placas que yo ya tengo, equipos que yo ya tengo, sería bastante complicado lograr encontrar ejemplos que fueran de la mano a lo que nosotros estamos viendo. Demoraría mucho tiempo, ese es el gran problema. Sin embargo, tuvimos la suerte que recientemente me ha entrado un equipo para reparar que viene de la mano de lo que estamos haciendo en los últimos videos, que es revisión de fuentes de alimentación con el osciloscopio. Esta es una plaquita, una CL341, es una placa que tiene un Sandy Bridge soldado y un PCH. Es una placa de Ultrabook, trabaja un DDR3 de 1.5 volts. Y ahora vamos a empezar a analizarla. Vamos a ver primero su problema. El problema de este equipo es que yo, cuando presiono el botón de encendido, enciende y se apaga. Si yo sigo presionando el botón de encendido varias veces, llega un momento que el equipo vuelve a encender y se apaga. Y así puedo estar todo el día presionando el botón de encendido hasta que el equipo solamente se enciende y se apaga. Estamos hablando de equipos que se apagan durante el arranque y eso lo estuvimos viendo. ¿Cuál es el primer paso para poder empezar a determinar problemas en fuentes de alimentación acá? Voy a medir las fuentes de 3 y 5 volts. Sé que 3 y 5 volts van a estar presentes porque el equipo enciende. Yo reviso las fuentes hasta un punto que encuentro esta y ya sé que es una de las fuentes de alimentación de estado S0. Esto es 3 o 5 volts. Mido del otro lado y cuando mido del otro lado logro ver que esta fuente es de 5 volts. Otro detalle también bastante interesante que yo logro ver es que estos pulsos, en el momento que presiono el botón de encendido, aumentan. ¿Vieron que hubo una variación ahí en la cantidad de pulsos que estoy viendo en el momento que yo presiono el botón de power? ¿Vieron cómo se mueven, cómo empiezan a haber más pulsos por un breve momento? ¿Eso por qué? Porque el equipo, en el momento que va a arrancar, esta fuente de alimentación va a empezar a trabajar a más velocidad, más fuerte, porque circuitos que estaban durmiendo se están despertando, necesitan corriente y esta fuente tiene que proveerlo. Entonces ya podemos ver la variación de esta forma que tiene la fuente de alimentación cuando el equipo intenta arrancar. Son detalles interesantes que hay que observarlos. Acá al lado puedo ver que tengo la fuente de 3 volts, pulsos de un lado y del otro lado tengo 3.3 volts. Un detalle, tanto en estas fuentes, ¿vieron el parpadeo en el momento que presioné el botón de encendido? Un detalle, sigo presionándolo, a ver si lo logramos ver de nuevo. Un detalle que podemos estar observando, que el equipo enciende y se apaga, pero no importa cuántas veces yo encienda y apague el equipo, estas fuentes de alimentación nunca se deshabilitan. Los pulsos nunca dejan de estar presentes. Aumentan o disminuyen, pero nunca se cortan. Eso ya me va planteando que no tengo un cortocircuito ni en mi línea de 3 ni en mi línea de 5 volts. ¿Ven? Los pulsos aumentan, disminuyen, pero la fuente nunca se deshabilita, nunca se desarma. Si yo tuviera un cortocircuito en estas líneas, obviamente, primero, si tengo el cortocircuito en las líneas de 3 o 5 volts de estado S5, que son las primarias, ¿no? Las always, esos pulsos no existirían, porque la fuente se desarma, porque hay un problema, un sobreconsumo. Entonces, las fuentes de 3 y 5 funcionan y no tengo cortocircuitos en esas salidas. Pero, cuando presiono el botón de encendido, esas fuentes empiezan a trabajar más rápido inclusive, y nunca se desarman. Eso quiere decir que tampoco tengo un corto ni en 3BS ni en 5BS. Las fuentes de 3 y 5 volts de estado S0 no están en corto, si no se desarmaría. Ya, rápidamente, ahora porque les estoy explicando a ustedes, llevamos unos 4 minutos, pero rápidamente con apenas 2 mediciones ya podríamos descartar 1, 2, 3, 4 fuentes. 3, 5 volts, 3BS y 5BS. Ya descarté problemas en 4 fuentes de alimentación. Ahora vengo acá a otra fuente de alimentación que tengo, que está al lado justamente del zócalo de mi RAM. Me encanta medir la fuente de la RAM después de 3 y 5 porque es justamente la fuente que tiene que arrancar
apenas yo presiono mi botón de encendido. Presiono el botón y vemos que por un momento tenemos pulsos. Tenemos pulsos de este lado de la bobina. Ahí está, tenemos los pulsos. Ignoren algún ruidito o algo porque esos son falsos contactos acá en la toma tierra. Quiero saber si realmente esta es mi fuente de 1.5 volts, la fuente de mi RAM, porque yo, supongamos, no tengo diagrama, cambio acá mi escala, pongo el trigger ahí en unos 700 milivolts, single sequence, presiono el botón de encendido, cambio un poco más la escala, 500 milivolts, pongo por acá el trigger ahí en 800 milivolts, cambio la toma tierra porque realmente esta toma tierra me está castigando. Voy a utilizar esta otra. Listo, vamos a ver si con esta tengo más suerte. Single sequence, presiono el botón de encendido y puedo ver la activación de la fuente, pero tengo que jugar con el tiempo porque apenas puedo ver la fuente subiendo, pero no logro ver cuándo está cayendo, no logro ver nada. Voy a jugar con mi escala de tiempo bastante. Single sequence nuevamente, presiono el botón y puedo ver que sube y se estabiliza. Juego con mi trigger para Falling Edge para intentar captar el momento donde esta fuente se desarma. Presiono el botón de encendido y fíjense que a veces van a tener mediciones que no corresponden. Eso, bueno, tiene un poquito que ver con lo que es el nivel de ruido, tiene un poquito que ver con la calidad de osciloscopio, puntas de prueba, tiene que ver con muchas cosas. Si no logran sacar lo que ustedes desean de la medición, háganla de nuevo cambiando los parámetros. Vamos a single sequence, presiono de nuevo, no logro ver el final nuevamente. Voy a cambiar a 40 milisegundos, me voy allá atrás, single sequence, y ahí logré acompañar la subida de mi fuente de alimentación, que veo que es de 1.5 volts, entonces la fuente de mi DDR3, y veo que se está descargando muy suavemente, se está descargando bien despacito en el tiempo. Con esto, ¿qué puedo definir? Recuerden que cuando tengo un señor sobreconsumo violento, la caída en la fuente de alimentación va a ser inmediata, va a ser vertical, va a ser bastante bruta. Acá tengo una descarga muy suave, lo que me indica que no estoy teniendo un sobreconsumo en la fuente de mi RAM. Detalle, que la alimentación de la RAM, la fuente que alimenta la RAM, está dividida en S3, pero también genera una línea con el mismo valor de estado S0. De la misma forma que tenemos 3.3 volts en S5, en standby, y tenemos 3.3 volts BS, que es la secundaria, que es la fuente, la línea de 3.3 volts de estado S0, ya cuando el equipo quiere arrancar. En la RAM también tenemos 1.5, que va a ser de estado S3, y va a tener un MOSFET de por medio, tal como pasa con 3 y 5 volts, va a tener un MOSFET de por medio que cuando reciba la señal correspondiente, su gate va a ser polarizado, va a recibir la tensión que corresponde para permitir el paso de la corriente de un lado a otro, generando mi línea de 1.5 de estado S0. Si la teoría, el funcionamiento, el diseño es exactamente el mismo, entonces yo ya puedo descartar 3BS, 3.3, 3BS, 5, 5BS, 1.5 y 1.5BS. Descarté 6 fuentes de alimentación, porque 2 no se desarman y una no tiene un sobreconsumo, pero ni en joda. Mirá cómo se descarga esto suavemente. Esto no es un sobreconsumo, esto no es una línea que se desarmó, no es una fuente que se desarmó, es una fuente que se deshabilitó, y lo más probable es que se esté deshabilitando porque alguna otra fuente me está matando la secuencia de encendido. Sigo trabajando. Otro detalle también que necesito que tengan en mente es que esta línea se descargó bastante suave,
Primero, porque no tengo consumo, no estoy utilizando la RAM. Y segundo, porque acá tengo dos capacitores de 560, dos electrolíticos sólidos, que almacenan carga y esa carga se va descargando suavemente y acá hay una buena cantidad de carga. Y no tengo nadie que me la esté consumiendo, entonces podemos ver que va suavemente. Pero con eso ya puedo ver que en la línea 1.5 y 1.5BS no hay nadie que esté tragando esa corriente. Sigamos con las fuentes. Próxima fuente de alimentación. Ahora ya estamos hablando de fuentes S0. No me importa cuál sea. Puede ser cualquier una. Por lógica voy a dejar VCore y VGFX por último, porque antes tengo otro paso intermedio, que ya lo van a ver. Algunos se recuerdan, otros quizás no. Tengo esta fuente de alimentación. Voy a revisar primero si se está activando. Pulsos, listo. De un lado de la fuente tengo pulsos. Eso quiere decir que mi fuente de alimentación se está activando. No sé el valor de esta fuente, recuerden, no tengo diagrama. Voy al otro lado de la bobina, bajo la tensión, porque no sé de cuánto es, puede ser de 1 volt. Hago un disparo y puedo ver que esta es mi fuente de alimentación de 1.05 volts. Bien, y también puedo ver que la descarga que está teniendo no es tan suave como la de la fuente de la RAM, pero tampoco es una descarga tan violenta. Esto es una línea vertical, esto es una línea que tiene una ligera curvita. Está cayendo más rápido, eso me puede generar dudas, eso puede ser una pista de mi rompecabezas. Pero tengan en cuenta que esta fuente de 1.05 está alimentando circuitos que cuando se despiertan empiezan a consumir corriente de esa línea. Entonces, cuando la fuente se desarma, tenemos algo de corriente almacenado ahí a la salida, en los capacitores de salida, que va a ser consumida por circuitos que aún están intentando trabajar, porque el equipo todavía no se desarmó completamente, no se deshabilitó completamente, digamos. En sus últimos momentos de funcionamiento, esta línea todavía tiene elementos colgados a su salida que están consumiendo esa corriente. Y no solamente pueden ser circuitos de la misma placa, sino que también tenemos circuitos de descarga de la misma fuente cuando ésta se deshabilita. Además, la velocidad con la que se va a descargar esta línea va a depender de la cantidad de capacitores que tengamos a la salida y todo. En este caso, esta fuente tiene dos capacitores a su salida, se está descargando bastante rápido. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejarla en stand-by. Digamos que este es posible culpable. Todavía no vamos a definirlo. Vamos a medir otra fuente. Vamos a medir otra fuente que es esta, que está justo al lado de mi PCH. Nuevamente, lo primero que quiero ver es si tiene pulsos, si se está activando. Y efectivamente ahí vi unos pulsos, ahí vi un juego de pulsos. Ahí los vi de nuevo, tengo pulsos en la bobina. Y ahora quiero descubrir de cuánto es mi fuente. Presiono single sequence, se me disparó por un ruido. Presiono nuevamente, vamos a encender y logro ver que esta es mi línea de 1.8 volts. Es una de las fuentes de alimentación que se utilizan en esta arquitectura Ivy Bridge. No logro ver cuando se descarga. Voy a hacer otro single sequence. Me agarró ruido. Vamos a medir nuevamente. Ahí está. Logré ver bastante bien, pero se me fue, digamos, quería ampliarla un poco y ahí se me escapó. Vamos a hacer otra más con otra escala de tiempo. A veces, para poder lograr tener una imagen buena, nítida de lo que queremos ver, ya les dije que vamos a tener que ir cambiando la escala de tiempo. No desistan, si tienen una teoría, un pensamiento, quieren corroborar algo, no se conformen con una sola captura, hagan varias.
Nuevamente podemos ver que tenemos 1.8 volts en esta línea y que la descarga de esta línea tampoco es nada tan suave, ¿eh? Tenemos una caída bastante rápida y al final una pequeña curvita, pero está cayendo en una velocidad interesante. Detalle que los capacitores de salida de esta línea de alimentación, de esta fuente, aparentemente son estos chiquititos cerámicos que tengo acá. Sabemos que estos capacitores no tienen la misma capacidad que estos, o sea, es muy probable que también, si tenemos una caída rápida en la salida de esta fuente, es porque sus capacitores de salida son flojitos. Acá no se almacena la gran cosa, esta fuente de 1.8 está alimentando circuitos, en el momento que se desarma, la corriente que queda en estos capacitores es succionada por los circuitos, también está el sistema de descarga de la misma fuente, ¿no? Entonces la carga acá baja en una velocidad bastante considerable. Una vez más, ya tenemos otra fuente para decir, quizás, puede que sí, puede que no. Sigamos viendo. Lo importante hasta ahora, creo que lo más importante es que ya descartamos 6 líneas y ahora estamos trabajando con 4 posibles culpables y ya no 10. Eso es mucho. Y las 6 líneas las descartamos muy rápidamente, ¿no? Tengo esta otra fuente. Voy a presionar. Voy a dar el power. Voy a presionar el botón de encendido. Pulsos. Listo. Tengo pulsos. Ahora quiero descubrir cuál es el valor de mi fuente, haciendo un poco de malabares con mis manos. Vuelvo a mi horizontal acá. Single sequence. Presiono el botón de encendido. Veo como la fuente sube, pero todavía no la vi bajando. Veo que es de un valor bastante bajo. Voy a traer mi trigger más abajo. Tuve hasta suerte de poder captarla. Quizás si intento de nuevo ni lograría si no cambio el trigger. Presiono nuevamente, veo cómo sube, todavía no veo cómo baja. Sigo cambiando mi escala de tiempo. Voy a otra secuencia simple. Nuevamente no logro verlo. Sigo cambiando mi escala de tiempo y me voy a otra secuencia más. Ahí está. Logro ver mi fuente de alimentación. Esta fuente es de 0.9. Esta fuente de 0.9 también se está descargando de manera bastante rápida. Esta fuente es de BCCSA. Fíjense que ahí tiene aparentemente 0.9 y después como que baja a 0.8. Esta fuente puede tener entre 0.9 y 0.8 volts, es lo más normal que tenga, acorde a la placa, al proyecto que esté trabajando, ¿no? El procesador que esté siendo utilizado. En valores, esto quiero que presten atención, porque en una fuente con un valor estable, digamos, con un valor, por ejemplo, en la línea de 3.3 volts, tiene que tener 3.3 y punto final. La línea de 5 lo mismo, la de la RAM lo mismo. En esta fuente, que tenga un pequeño valor y después tenga una caída, quizás podríamos permitírselo, o quizás tendríamos que realizar alguna otra medición. Vamos a probar de medirla nuevamente. Voy a medir acá en este capacitor de salida inclusive. Hago otro single sequence, presiono el botón de nuevo. El ruido también que capto a medida que voy cambiando la escala de volts por división, obviamente aumenta. Bien. Otra captura, vamos a hacer varias capturas para ver si logramos ver algo un poco distinto. Acá estoy agarrando bastante ruido que puede ser proveniente de otra fuente o bien puede empezar a indicarme un problema en esta línea. Ya estoy empezando a ver algo un poco raro y tengo que prestar atención en estas cosas raras. Somos investigadores buscando pistas. Bien. Fíjense en que cuando cambié de mano, cambié de posición, ya aquellos ruidos raros se fueron. Entonces no se confíen solamente si ven ruido, hagan las mediciones varias veces. Nuevamente puedo ver que tengo
la línea que se estabiliza alrededor de los 0,9 volts y después se estabiliza alrededor de los 0,8. La caída es bastante rápida. Es una fuente que me está poniendo a prueba, digamos. Es una fuente que me está tentando a definir un problema. Pero si yo miro, acá yo tengo varios problemas, ¿no? Para poder hacer una medición que sea segura. Primero, esta fuente, como ya les dije, dependiendo de la configuración puede variar entre 0,8 y 0,9 volts. Segundo, el ruido en esta fuente es muy importante porque tengo al lado la fuente de V-Core. Una fuente con otra se puede hacer ruido, digamos. Esto está proyectado para que no ocurra, pero en el momento que yo pongo una punta de prueba en mi cuerpo, se puede generar ruido. Es posible. Segundo, la descarga está siendo bastante rápida, pero los capacitores de salida de esta fuente no existen prácticamente. Si en esta teníamos 3 cerámicos, en esta tenemos apenas 2. Que se descargue rápido esta fuente, se va a descargar rápido. Si vamos uniendo las mediciones a la lógica, tenemos que empezar a agarrar pistas. Por ahora solo estamos agarrando pistas, no podemos condenar. Si tuviéramos que condenar, obvio, íbamos a empezar a sospechar. Si tuviéramos que hacer algo con lógica, siguiendo la lógica de no más de me parece que, pero la lógica de lo que estamos viendo, sí, la mayor lógica sería empezar a dudar, por ejemplo, de esta línea, que hasta ahora es la que más rápido se descarga, es la que tuvo ruido durante las mediciones, es la que tiene alteración en sus valores, pero todavía vamos a seguir porque no me cierra. Esta próxima medición es una medición que les va a agradar bastante, porque ya empezamos a hablar de corrupciones de BIOS. Fíjense en que hasta ahora hemos medido todas las fuentes menos V-Core y VGFX. Cuando tengo todas las fuentes activas, porque todas se activaron, menos V-Core y VGFX, yo ya sé que voy a tener datos en mi BIOS, voy a tener transferencia de datos. Mi PCH va a empezar a leer mi BIOS. Presiono el botón de Power, ahí algo ocurrió. Voy a presionar, cambiar un poco mi horizontal y voy a hacerle una captura de single sequence. Presiono y ahí lo tengo. Ahí puedo ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Puedo ver que mi chipset identificó que las fuentes, todas las fuentes estaban funcionando, menos V-Core y VGFX. Entonces lo primero que hace es intentar leer la BIOS. Le dieron el OK para leer la BIOS porque todas las fuentes arrancaron hasta ahora. La línea de 3BS es la que le va a proveer alimentación a esta línea de comunicación. Puedo ver que la BIOS empieza a transferir datos, mi chipset empieza, mi PCH empieza a leer estos datos, pero cae muy rápido. Recuerden que esto es una secuencia de arranque. Una vez que empezamos a leer estos datos, estos datos empiezan a indicarle a la máquina cómo seguir y la máquina tiene que seguir. La posibilidad que nosotros tengamos la placa muriendo apenas se leen estos datos es muy baja. También cuando ustedes empiecen a realizar estas pruebas en el día a día, en varias placas, van a empezar a interpretar mejor lo que yo digo, que es que lo normal en caso de una corrupción de BIOS es que tengamos esta lectura de datos y después que tengamos un tiempo, darle respiro a la máquina, porque es algo como quiero que vayas a buscar aquel balde y en el momento que la máquina da 2 pasos vos agarrás y le decís no, se te terminó el tiempo. La BIOS indica hagan esto, la máquina empieza a trabajar y si hay algún error en esas instrucciones no va a dar video, se va a apagar, pero es como que la máquina no tuvo ni tiempo para definir que hay un error en esas instrucciones. El tiempo fue muy mínimo. Además, otro detalle muy importante es que la transferencia de datos se completó, la línea siguió en estado alto y cayó. Esto no tiene la típica apariencia de un problema de BIOS. No le estamos dando tiempo para que la máquina siga el arranque. Cuando tenemos una corrupción de BIOS muy bruta, acá en esta main BIOS, si yo por ejemplo saco esta main BIOS y pongo una BIOS de una CQ40, acá lo que voy a tener es
una cantidad de datos ínfima, chiquitita, una cosita así, como diciendo, no, acá está todo roto. Acá yo puedo ver que tengo una transferencia de datos bastante importante, que transfirió una buena cantidad de datos, pero alguien me está tirando la térmica abajo y no deja que yo pueda cumplir las instrucciones que me está dando mi BIOS. Esto no aparenta ser un problema de BIOS. Yo realmente lo dejaría para bastante después. Seguiría primero trabajando en otros puntos. Vamos a la última medición en este video, porque vamos a definirlo este problema en otro video, pero vamos a una última medición que nos faltó. Vamos a revisar lo que es vCore. BGFX no nos va a consumir tiempo, ya les voy a mostrar. Pongo el osciloscopio acá, reviso y pulsos. Listo, tengo pulsos, la fuente de vCore llega a activarse. BGFX, como les dije, no nos va a consumir tiempo, porque esta fuente BGFX nunca llega a activarse. Puedo presionar el día entero, el botón de encendido, y mi fuente BGFX nunca llega a activarse. Nunca, jamás, no está activa, no funciona. Entonces voy a trabajar hasta vCore. Yo sé que mi vCore llega a activarse, BGFX no. Considerando que no tuve ni tiempo para empezar transferencia de datos, o sea, vieron, es lectura de datos en BIOS y muerte. El BGFX arranca bastante después. No hubo tiempo para trabajar con BGFX. Entonces, encontrando alguna forma que estoy buscando de realizar la medición de vCore. A ver, ¿cómo hago? Acá está. Vamos con la mano derecha. Quiero ver cuál es la tensión. Voy para acá, hago un single sequence y quiero ver cuál es la tensión que yo llevo a tener en mi vCore en el momento que se activa. Ahí está, logré. Mi vCore llega a tener 1.1 volt aproximadamente. Ahí está, 1.1, 1.15, 1.16 aproximadamente es eso. Y la descarga de esta fuente está siendo bastante suave. Está siendo bastante suave, no es una caída tan bruta, no me indica al menos que tengo un cortocircuito, un 0 ohms a mi salida. Pero también debo recordar que esta fuente vCore tiene dos lindos, hermosos, grandes capacitores electrolíticos que van a almacenar una buena cantidad de corriente y van a poder proveer los circuitos que estén ahí descargando esta fuente de una cantidad de corriente durante un cierto tiempo. Bueno, estoy ahí en una serie de dudas que las vamos a finalizar, las vamos a poder deducir con cosas que ya hemos visto, aplicando técnicas que hemos visto, pero en el próximo video. Por ahora, quiero que ustedes recuerden. Primero, descartemos 3 y 5 volts. Si logramos descartar 3 y 5, vamos a descartar 4 fuentes de una sola vez. Después, descartamos la fuente de la RAM. Si logramos descartar la fuente de la RAM, vamos a descartar 6 fuentes de una sola vez. Las demás fuentes, analicémosla con pinzas, analicémosla con cuidado. Busquemos siempre que se esté activando, busquemos que esté recibiendo los pulsos, busquemos los valores de sus salidas, busquemos qué tan rápido se descargan, revisemos. Recuerden también que no solamente podemos guiarnos por la velocidad de la caída, qué tan vertical es la línea de descarga de esa fuente, sino que también podemos guiarnos por otros aspectos, como cuando tiene una caída y tiene el movimiento, el intento de supervivencia de la fuente de alimentación intentando trabajar más rápido y no logra y termina de caer del todo. Eso ya es un buen indicio de un sobreconsumo. Podemos guiarnos qué tan curvada va a ser la descarga de los capacitores de salida, dependiendo de los capacitores que tenga, si tiene electrolíticos o si tiene cerámicos. Vamos a tener más o menos energía almacenada en la salida de esa fuente, entonces va a cambiar la curva. Empezamos a ver con una placa distinta de la que hemos trabajado qué es lo que vamos a encontrar en el día a día. Ya vimos que un punto nos ayudó a descartar 6 fuentes de alimentación, pero en las otras 4 nos dejó pie atrás. No tenemos pistas, eso es bueno, no estamos más perdidos, tenemos pistas, pero todavía no podemos definir
con una buena exactitud quién puede ser el culpable de este problema. Vamos al próximo video porque ahí vamos a estar viendo otra forma, que ya hemos visto antes, pero vamos a estar aplicando otra forma de analizar este caso y ahí sí vamos a lograr encontrar quién se está tirando atrás en este juego.